Bien, habíamos hablado de las manifestaciones clínicas que habitualmente encontramos en los pacientes con cáncer gástrico y habitualmente hemos dicho que la clínica suele ser asintomática o propia de la enfermedad que lo está produciendo. ¿Listo? El examen físico o suele ser habitualmente normal o dar la apariencia al paciente de que está caquético o que tiene una masa palpable en el epigastrio. Esto es muy frecuente cuando se lo encuentra, ¿ya? Ustedes van a palpar una masa dura, pétrea, ¿ya? Que inclusive no duele cuando lo palpan, pero es demasiado duro a nivel del hipogastrio y ellos simplemente lo sienten como una sensación de pesadez, ¿ya? Dentro de estas metástasis, habitualmente el ganglio de Virchow es el que más se suele observar. El otro que he observado es el nódulo de la hermana María José y el nódulo de Irish. Actualmente son esos los que se observan. Las metástasis más frecuentes a hígado, pulmón, peritoneo y médula ósea. Entonces, cuando va a médula ósea, estos pacientes comienzan a entrar en citopenias periféricas, o entran en anemia, o entran en plaquetopenia, o con leucopenia, o visitopenia, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso hay que conocerlo. Miren, ¿cuál es la relación habitual que existe? La relación habitual que existe de acuerdo a condiciones que ya se han estudiado y están claras. Por ejemplo, factores de riesgo ya que están definidos, están la poliposis familiar adenomatosa, el adenoma gástrico, la displasia. Factores definidos, está la presencia del Helicobacter pylori, la gastritis crónica atrófica, el cáncer o los pólipos colorectal, las posgastrectomías, familiares de primer grado con cáncer gástrico, son factores de riesgo que están sí o sí asociados con la incidencia de cáncer gástrico y que ustedes tienen que investigar siempre en todo paciente. ¿Listo? Para ver si está relacionado o no su causa. Factores probables, síndrome de Pett-Jäger, ¿no es cierto? Son las poliposis familiares a nivel intestinal. El humo del cigarro, aquí no está diciendo que fume cigarro, sino la presencia del humo del cigarro como tal. Entonces, por eso le decía que tanto el fumador activo como el fumador pasivo, ambos tienen el mismo factor probable. El bajo consumo de aspirina, el alto consumo de sal, el bajo consumo de frutas y vegetales, la anemia perniciosa, ya la disminución del consumo del ácido ascórbico, ya como los cítricos, ¿no es cierto? Son factores probables que están relacionados como factores de riesgo con cáncer gástrico. Posiblemente el estadio socioeconómico, enfermedad de Menetri, las úlceras gástricas, pero los que no están relacionados a los que te mencionaba son el consumo del alcohol. Bueno, eso no significa que se van a meter a consumir alcohol felices, ¿no? Eso está en estudio y quizás probablemente más adelante lo van a ya encontrar relacionado. ¿Listo? Entonces, los primeros que les acabo de mencionar son los más importantes. Idealmente, pues lo que uno desea es realizar un diagnóstico temprano, pero como han visto, el 80% son asintomáticos. Lo que más nos guía a nosotros a hacer un diagnóstico temprano son los antecedentes del paciente y la presencia del Helicobacter pylori. Miramos de aquel paciente de que tiene una Helicobacter pylori positivo asociado a una gastritis o una úlcera gástrica y que sabes que entre 75 y 80% con el mejor tratamiento vas a tener una buena tasa de éxito, un 20% de esos pacientes o 15% va a tener siempre el Helicobacter pylori en su organismo. Entonces, esa persona, si está con un factor genético de por medio y una mala alimentación, entonces va a seguir el mismo curso evolutivo, va a seguir su historia natural de la enfermedad del cáncer gástrico y pues en un tiempo, dependiendo cómo sea su estilo de vida, entonces puede desarrollar también cáncer gástrico. Exámenes sanguíneos generalmente son normales, excepto si es un cáncer gástrico que es sangrante y este pueda ya ocasionarte una anemia, o si está en estadios avanzados y hay metástasis, pues las pruebas de función hepática suelen alterarse. Una serie esófago gástrico duodenal con doble contraste tiene un 90% de sensibilidad para el diagnóstico. Las tumoraciones de 5 a 10 milímetros se pueden detectar en un 75% con este estudio.
Habitualmente no se realizan. El estudio de elección suele ser la endoscopía, ¿ya? Tiene una sensibilidad mayor al 95%, y la ecoendoscopía de un 95 a 98%, lo que le mencionaba. Es mucho mejor, pero no tenemos en nuestro medio. Muy superior a los estudios varitados, las biopsias cuando se identifica una masa verrucosa, sobresaliente, polipoidea, vegetante, etc. Entonces se toma biopsia de 6 a 8 bordes o de las bases de la úlcera. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología es realizar endoscopías digestivas altas en mayores de 45 años con dispepsia reciente y en menos de 45 años con datos de alarma. Esto es cuando no tengo factores de riesgo. Datos de alarma significa presencia de hematemesis con melena, sangrado, shock hipovolémico, ¿ya? O un cáncer gástrico obstructivo que no ha sido detectado, etc. Pero los que ya tienen factores de riesgo, ¿no es cierto? Y yo en este momento no tengo nada, pero tengo algún familiar de primer grado que sí lo tiene o lo ha tenido, entonces ahí sí, a partir de los 30 o 35 años, tienes que comenzar a hacerte endoscopías digestivas altas de escrutinio, ¿ya? Los estudios varitados tienen una sensibilidad de un 60-70% y especificidad del 90%, solo me ayudan en los cánceres gástricos avanzados, ¿ya? Entonces el ataque helicoidal se convierte en uno de los gold estándar, pero sobre todo para detectar la invasión de otras estructuras, ¿no es cierto?, o metástasis que me pueda dar, ¿ya? Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que solicita? Una tomografía tóraco-abdomino-pélvica. Y de esa manera, ¿no es cierto?, ya estás abarcando más del 90% de los lugares donde realiza metástasis cáncer gástrico, con excepción del cerebro, ¿no es cierto? La resonancia magnética tiene una igual sensibilidad y especificidad que la ataque helicoidal, pero el costo es obviamente muchísimo mayor. El ultrasonido de superficie no es útil, ultrasonido con distinción utilizando agua tampoco, pero sin embargo la ecoendoscopía, ¿no es cierto?, es lo que les decía, es mucho más específica, mucho más valorable, ya que inclusive yo puedo tener una idea, ¿no es cierto?, del sistema TN con solamente realizar una ecoendoscopía. Es la localización del tumor, ¿ya?, y los nódulos, ¿no es cierto?, o adenopatías que pueda presentar. Los laboratorios son irrelevantes en estadios tempranos, en estadios avanzados, como mencioné, puede haber anemia, hipoproteinemia, las pruebas de función hepática suelen estar alteradas. Uno de los marcadores que está relacionado, pero que no es tampoco específico, ¿listo?, tiene una sensibilidad baja del 68.8%, es el CA19-9, el antígeno carcino embrionario es bajísimo también, 38.2%. Sin embargo, el aumento de la cifra normal del CA19-9 a más de 80 unidades por ml eleva la especificidad hasta un 100% y la sensibilidad se mantiene en un 53.1%. Habitualmente el 19-9 suele ser bien bajito, 3 a 5 unidades por milimol, y cuando pasa de este rango, entonces se ha visto, ¿no es cierto?, que puede estar relacionado ese aumento de ese marcador tumoral con el cáncer gástrico. Mira, le realizas una tomografía y comienzas a ver lesiones hipodensas, ¿no es cierto?, en todo lo que es el hígado, ¿ya?, y otras estructuras vecinas. Aquí se observa soluciones de continuidad, todo esto que es parte del estómago, miren, la solución hidroaérea, ¿ya?, hay irregularidades en la mucosa gástrica, hay áreas sobresalientes, deformes, etc. Cuando le haces entonces una serie esófago-gastroduodenal, le inyectas contraste y cuando este sobresale, ¿no es cierto?, o es irregular, entonces te da la sospecha de que puedes estar frente a una lesión tumoral. Esto es lo que se observa habitualmente cuando haces una endoscopía. Entonces son lesiones sobresalientes, vegetantes, pétreas, frágiles, a la simple presión con el endoscopio sangran, ¿ya? Pueden ser ulceradas, como ven acá, ulceradas y más fácil sangrar a la presión, y que estas, dependiendo de la localización, pueden volverse obstructivos
¿no es cierto? O sea en el orificio de entrada al estómago, o sea en el orificio de salida hacia el estómago. Esta es la clasificación entonces incipiente o temprana, que es la que habíamos hablado hace un momento, cáncer gástrico temprano, ¿listo? Que abarca solamente la mucosa y submucosa. Eso tienen que tenerlo claro. Yo habitualmente en las prácticas le doy trabajos de investigación de pacientes propios que hacen historias clínicas ahí y está su endoscopía y está su estudio anatomopatológico. ¿Ya? Entonces, en el estadio temprano, ¿no es cierto? Tenemos el tipo 1, 2 y 3. El 1 es protruido y va desde la mucosa hasta la submucosa. ¿Listo? Miren, aquí el cafecito y el naranjita o el rosadito, hasta el rosadito que habitualmente llega. ¿Ya? El superficial, que puede ser 2A, 2B y C, el 2A superficial elevado, el 2B superficial plano, ¿ya? Y el 2C, el superficial deprimido. Y el tipo 3 ya es el excavado. Este llega, no es cierto, a abarcar necesariamente, o ulcerado también se llama, llega a abarcar la mucosa y submucosa. Cuando ya sobrepasa la submucosa, la muscular propia, etcétera, en adelante ya estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Y el cáncer gástrico avanzado tiene la clasificación de Borman. Entonces, cuando hablo de clasificación de Borman, estoy hablando de un cáncer gástrico avanzado. Y tenemos 4 tipos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, donde el tipo 1 es el polipoide, pero a partir, miren, de una submucosa, ¿ya? De una submucosa, la variedad polipoide. El tipo 2 es un tumor sobresaliente en los bordes, ¿ya? Y ulcerado, pero estos bordes son sobresalientes. Entonces, el tipo 2 es sobresaliente, ulcerado. El tipo 3 es sobresaliente, ulcerado e infiltrante, que significa que infiltra ya todas las capas de la mucosa gástrica. Y el tipo 4 es igual, ulcerado, infiltrante, pero difuso. Y entonces significa que afecta las capas de la mucosa gástrica y se extiende a otras estructuras. Entonces, cuando yo estoy frente a una variedad tipo rinitis plástica, estoy frente al, al último, al último, al último renglón, si quieren ustedes, o la última escala, ¿no es cierto?, de afectación del cáncer gástrico. Estoy en lo más avanzado histológicamente de un cáncer gástrico. Obviamente, un tumor avanzado, las probabilidades de que haya metástasis pues ya son muchísimo mayores. Miren la sobrevivencia o supervivencia a los 5 años, de acuerdo al sistema TNM. ¿Ya? Entonces, tenemos estadio 1A, 1B, 2, 3A, 3B y 4. ¿Listo? Entonces, el 50% de supervivencia a los 5 años los tiene en el estadio 1A y 1B. Significa que hasta el 1B tranquilamente yo puedo emplear cualquier terapia y me va a resultar efectiva, ¿no es cierto? Entonces voy y hago una resección de la lesión tumoral y, bueno, posteriormente quimioterapia y medidas paliativas y de sostén, etcétera, y va a ir muy bien el paciente, tranquilo. Es un tumor in situ, ¿no es cierto? O que ha crecido levemente y puede haber adenopatías regionales. En el estadio 2, ¿listo? En el estadio 2, ¿no es cierto? Ya un 29% de supervivencia a los 5 años. Ya aquí hay nodulaciones periféricas, ¿ya? En el estadio 3A y 3B, aquí ya el tumor es prácticamente irresecable. Hasta el estadio 2 todavía podría haber la chance de que sea resecable, pero ya cuando pasa a un estadio 3, uno, que la supervivencia es mínima porque ya hay afectación importante de la lesión tumoral y nodulaciones a distancia, ¿ya? Y otro, de que él ya está bastante avanzado y que hay las probabilidades ya de que haya metástasis a distancia. Y cuando ya esté en un estadio 4, ¿listo? Entonces la supervivencia a los 5 años es de 0 al 3% mínimo. Entonces el éxito del tratamiento sobre todo está entre el estadio 1 y el estadio 2. Cuando pasa esto ya las chances de cura prácticamente o de un tratamiento o de supervivencia del paciente ni siquiera ya son
prolongables. ¿Qué significa esto? Que no sirve ni el tratamiento quirúrgico, ni radio, ni quimioterapia. Solamente es una terapia ya paliativa o de sostén que se llama. Miren, en Estados Unidos la sobrevida global es del 18.6% a 5 años en hombres y 25.6% en las mujeres. Sin tratamiento, y el paciente tiene metástasis ya hepática, la sobrevida es de 4 a 6 meses, y cuando hay carcinomatosis peritoneal, 4 a 6 semanas. Significa que carcinomatosis peritoneal es como que ya hay una invasión en todo el retroperitoneo. Hagas lo que hagas, no lo salvas. Y esto es terrible, pues, porque cuando hay carcinomatosis peritoneal, que es como que si hubieses agarrado un pan y todas esas migajas la echas en la cavidad abdominal, todas esas migajas van a comenzar a infiltrar todos los órganos retroperitoneales. Y entonces agarran y pueden infiltrar la mucosa del intestino en cualquier lugar y producirte obstrucciones en distintos niveles, como he tenido varios pacientes de esa situación, ni con gastrostomía, ni con yeyunostomía, y es complicado y solamente están con nutrición parenteral y con sonda nasogástrica y sonda Foley y no hay cómo se alimenten y están con fístula y están con dolor y están con asitis. Es sumamente desgarrador y da muchísima pena cuando ya hay metástasis y sobre todo la peor de las peores, la carcinomatosis peritoneal. Entonces lo importante en el tratamiento es estadiar ya al paciente en base a la tomografía, ecografía, una laparoscopía de ser necesario, iniciar una evaluación por cirugía y quimiorradioterapia, lograr una resección completa curativa si es posible, prevenir la diseminación de la enfermedad, aumentar la supervivencia y calidad de vida, lograr un adecuado control del dolor, asegurar una adecuada nutrición y un soporte social, sobre todo psicológico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la escala habitualmente? Entonces, lo ideal, hacer una resección quirúrgica temprano si yo he hecho una detección temprana de ese cáncer gástrico. Si no logro hacer una resección quirúrgica, entonces un tratamiento endoscópico local, luego una terapia adyuvante, significa quimio-radio. Si no funciona nada de eso, solamente terapia paliativa. Y de esa forma el paciente va desvaneciéndose y va apagándose. ¿Listo? Entonces, es muy triste todo este camino que siguen, pero es lo que habitualmente suele ocurrir. Las opciones de cirugía, ¿no es cierto?, sería la curación y paliación efectiva, pero cuando esta está indicada. Pero ya cuando hay rinitis plástica, carcinomatosis peritoneal, ¿no es cierto?, u otras comorbilidades asociadas, difícil, ya no se puede. La familia llora, ¿ya? Y los cirujanos oncólogos no saben qué hacer muchas veces, ¿no? O no saben lidiar las emociones de los familiares con la situación clínica con la que están enfrentados, o no suelen entender los familiares y piensan que se los está dejando morir a sus familiares en carne propia. Y no es así, sino que ya está en la última etapa de ese cáncer que está demasiado avanzado y la forma como lo enfoques el caso va a depender el resto de sus días de ese paciente y de la familia. Entonces, las úlceras que no responden a tratamientos con biopsias negativas, obstrucciones persistentes, al vaciamiento gástrico y lesiones de su mucosa, entonces la conducta tiene que ser quirúrgica. Cuando hay bordes positivos, mal pronósticos, recurrencia postquirúrgica en el lecho quirúrgico, con ganglios perigástricos, hígado y peritoneo, son otras indicaciones de cirugía, ¿no? La paroscopía, en caso de que se necesite estadiar con exactitud del 60% del sistema TNM, se puede lograr una resecabilidad del 90% y evitar cirugías innecesarias. Algunos ya están haciéndolo, esto sobre todo en países desarrollados, prácticamente todas sus cirugías son laparoscópicas, ¿ya? Los cirujanos oncólogos habitualmente acá por las grandes comorbilidades y compromisos que vienen los pacientes, habitualmente hacen cirugías grandes, abiertas. Miren, entonces cirugías curativas hasta el estadio 0, 1, 2, ¿listo? No voy a especificar los tipos de cirugía, no es mi área. El tipo 3, algunos cirujanos oncólogos son osados y se van a hacerlo sabiendo de que el pronóstico aún así suele ser malísimo, ¿ya?
ahí hacen resecciones de vaso y páncreas si están afectados por la tumoración, pero el 85-90%, si ustedes revisan literatura, ¿ya? La cirugía curativa como tal se localiza en el estadio 0, 1 y 2. El estadio 4 ya no está indicado ningún tipo de cirugía. Y en más del 80% del estadio 3 también ya no se debería realizar. Técnicas paliativas en pacientes considerados inoperables que precisan permanecer la luz digestiva o control de una hemorragia. Técnicas potencialmente curativas en cáncer gástrico superficial. Bueno, y es entonces ahí que ingresa el médico internista con las terapias paliativas, ¿no es cierto? Entonces ahí ve el entorno familiar, ve el dolor, ve que no se desnutran estos pacientes, que se alimenten, la alimentación enteral, parenteral, el psicólogo, y sobre todo se inculca, ¿no es cierto?, un área que es muy poco manejable, poco se habla, que es el arte del buen morir. Muy poca gente lo habla, muy pocos colegas lo hablan, y es porque pienso por la gran suma de pacientes que tienen, ¿ya? Y el agotamiento y cirugía y otros factores de por medio que no se detienen a hablar con los pacientes sobre el arte del buen morir. En algún momento lo vamos a hablar, ¿ya? Y es una conciencia de la familia sobre las etapas del buen morir, así como nacemos, ¿no es cierto?, a través de un parto cesárea o parto normal, nacemos y todo nuestro alrededor se pone feliz, ¿no es cierto? De la misma forma, el arte del buen morir, fallecer, ¿no es cierto?, con un entorno consciente de todas las cosas que va ocurriendo. Eso es un tema muy aparte y es muy largo que en algún momento, Dios mediante, podamos tocarlo. Entonces, los resultados publicados indican que la radioterapia intraoperatoria mejora el control regional de la enfermedad, pero no aumenta la supervivencia. En determinados casos de enfermedad metastásica avanzada, la radioterapia puede paliar algunos de los síntomas, como dolores óseos y dolor tumoral. En sí, lo único que hace la radioterapia es achicar el tumor y evitar de que sangre, o evitar de que cause algunos síntomas o algunas complicaciones locales como obstrucción si está cerca al píloro o al cardia, ¿ya? Y evitar, ¿no es cierto?, por el tamaño que se va a reducir por la radioterapia, de que haya más diseminación metastásica a distancia. Algunas terapias paliativas, gastroenteroanastomosis, ¿listo? Entonces, agarran y reseccionan, ¿no es cierto?, parte del fondo, ¿listo? Y el píloro y unen, ¿no es cierto?, hacen una anastomosis, bueno, que en realidad, como lo acaban de ver acá, ¿no es cierto?, es una gastroenteroanastomosis directa, ¿bien? O hacen yeyunostomía, ¿bien? Esta es la parte inicial, la parte 1, y esta es la parte 2, ¿bien? Y al final es como si se confeccionara como una Y de root, ¿bien? ¿Listo? Se inviabiliza todo lo que es la parte del duodeno y del páncreas, colocaciones de stent, gastrostomías para la alimentación, etc. Bueno, entonces puntos importantes a recordar: el cáncer gástrico no da síntomas en etapas tempranas, cuando tiene síntomas es de mal pronóstico, el tratamiento estándar de oro es la cirugía, la erradicación de la infección por Helicobacter pylori en la población de alto riesgo, historia familiar de cáncer, gastritis crónica atrófica, etapas precoces post-resección gástrica, úlceras gástricas, o el solo hecho de presentar el Helicobacter pylori, manejo de la dieta, sobre todo motivando el consumo de frutas y verduras, disminución de las comidas saladas, ahumadas, enlatadas, conservadas, etc. Seguimiento cercano en las condiciones precancerosas y screening endoscópico en los pacientes o familiares de alto riesgo. Eso es lo más importante para poder hacer un diagnóstico temprano. No se olviden que un diagnóstico temprano, las probabilidades de una cura, ¿no es cierto?, un 100%, suelen ser mayores. ¿Listo? Muy bien, chicos. Un tema que parecía corto, pero que se nos extendió.